repito. El primer intervalo que vamos a ver, lo tenemos que tener claro, es para cuando vamos a trabajar la media de la población. ¿Y cuándo? Cuando la desviación estándar es desconocida. Les aclaro, existe otro intervalo también que es intervalo de confianza para la media cuando la desviación estándar es conocida. Ese intervalo no lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque muy pocas veces uno conoce la desviación estándar de antemano. Si no conocemos ni siquiera la media, ¿cómo conocemos la desviación? Eso es básicamente es un intervalo de libros. Para mi gusto es de libros. Por eso no lo vamos a trabajar, pero existe. Entonces, en este caso, la desviación estándar es desconocida. Bien, veamos los pasos, que no son muchos. El paso 1 que necesitamos en este intervalo es hallar la media muestral y la desviación muestral. Recuerden que en este ejercicio ya tenemos la media. La media es ¿cuántas transacciones? 11.3 transacciones. Ojo, pero lo que no tenemos es la desviación muestral. Veamos que no la tenemos, ni tampoco tenemos la varianza. Teníamos la varianza cuando teníamos 8 observaciones, pero no tenemos la varianza ni la desviación cuando completamos las 12 observaciones. Entonces hay que calcularla. Entonces vamos a calcularla. Bien, vamos a calcularlo. Acá tenemos el archivo. Y aquí tenemos las transacciones. Necesitamos calcular la desviación estándar muestral. Desviación estándar. Vamos a ver la fórmula. Nos acordemos de la fórmula. Eso lo podemos calcular directamente con esta fórmula. Repasemos. La fórmula se llama dBs.m. Con esa fórmula calculamos la desviación estándar muestral. Simplemente en este caso le tenemos que decir al computador: calcúleme la desviación estándar muestral y de las 12 observaciones. Trabajemos con 2 decimales pues para no cargar mucho. Con 2 decimales. Entonces la desviación muestral nos dio 2.23 transacciones. Para que lo tengamos presente. Listo. Ya tenemos el primer paso. Primer paso. Calcular la media, que era 11.3 transacciones, y la desviación, que nos dio 2.23 transacciones. Muy bien, ese es el primer paso. El segundo paso nos habla, el segundo paso nos dice que hay que hallar con la ayuda de la tabla TestStudent
de la tabla T de Student, así se llama, tabla T de Student, el valor de T alfa medios n-1. Entonces vamos a mirar una nueva distribución que se llama la distribución T de Student. Con la ayuda de esa distribución T de Student vamos a buscar este valor. Hablemos un poquitico de la distribución T de Student, ya que de pronto algunos o no se acuerdan o no la trabajaron, no sé pues si ustedes la vieron el semestre pasado. Hablemos pues de la T de Student. La distribución T de Student es una distribución que vamos a utilizar mucho en este semestre. En inferencia estadística se trabaja mucho la distribución T de Student. La distribución T de Student yo la llamo la hermanita pequeña de la normal. Es una distribución simétrica, tiene la misma forma de la normal, pero el valor esperado es 0. O sea que a este lado la distribución T de Student toma valores negativos y a este lado toma valores positivos. La palabra clave en la distribución T de Student, o sea, digamos lo que la distingue, la palabra clave se identifica normalmente con la letra V y se conoce como los grados de libertad. Es una tabla muy particular. Nos dice que busque los valores de esta forma. Ejemplo, 0.5 y que sea 12. Veamos cómo se busca este valor en una tabla física y en la tabla que tenemos de Excel. Veamos cómo se buscan estos dos valores en una tabla física para mostrarles cómo es una tabla física de la T de Student y cómo es los valores en la tabla utilizando Excel. Entonces vamos a mirar cómo se busca ese valor en una tabla física. Veamos en una tabla física, se las tengo por acá, acá. Esta es una tabla física de la T de Student. No está muy completa, pero acá tenemos un ejemplo. ¿Qué buscamos en esta tabla? La columna de la probabilidad. Aquí nos está diciendo que hay que buscar en la tabla de la T de Student de 0.05 y esto acá representa esta columna los grados de libertad. Nos dijeron, busque el valor de la T de 0.05, 12 grados de libertad. O sea que estamos hablando de este número que se lo estoy mostrando. ¿Alguien me puede leer este número? A ver si lo estoy mostrando bien. 1.782. 1.782, que corresponde a una probabilidad de 0.05 y 12 grados de libertad. Entonces, el valor que nos están pidiendo ahí, por darle el ejemplo, es 1.782. Ese valor representa, si se puede decir, el valor de la X. Esta X es de 1.782. Y lo que nos está indicando esa probabilidad es que esta
Este área tiene un peso del 5%. ¿Por qué el 5%? Porque esto representa el 5%. O sea que esto tiene una probabilidad del 5% a partir de este valor. Así, simplemente se busca así. Simplemente vamos a mirar que necesitamos este valor. Vamos a mirar cómo se busca en la tabla de Excel que tenemos. Yo les voy a ubicar dónde se ubica. Esa tabla de TestStudent está acá, en la misma página de la norma, pero está acá en la primera columna. Simplemente, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo único que nos pide el archivo acá es que ingresemos los grados de libertad. Los grados de libertad en este caso son 12. Y simplemente acá buscamos el valor de alfa que nos estaban solicitando. En este caso es este. Con 3 decimales es 1.782. Entonces miren que es muy fácil. Ojo, luego repito. Profe, está como congelada la página. Ah, listo. Veremos pues. Entonces, vuelvo y le explico. La distribución TestStudent está en la misma página de la normal, pero está en la primera columna. Es baja y se encuentran con la distribución TestStudent. ¿Qué es lo que les va a pedir esa distribución TestStudent? Ingresar los grados de libertad. 12. Y buscar la probabilidad que tienen que encontrar. Acuérdense que acá no se busca la probabilidad, sino el valor de X. Entonces, para una probabilidad del 5%, el valor de X es de 1.782, que fue el valor que encontramos en la otra tabla. ¿Sí? ¿Me alcanzaron a ver esta parte, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren, esto lo vamos a utilizar demasiado. O sea, pues esto se nos va a volver familiar. Nosotros no vamos a trabajar la tabla física porque no tenemos ese recurso. Se requería más una tabla mayor. Obviamente nosotros vamos a utilizar el recurso de la tabla de Excel. Entonces miren que acá, cuando nos dicen el valor de T, esta es la probabilidad y este 12 representa los grados de libertad. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos familiaricemos con la tabla. Veamos si nos piden el valor de T de 0.01, 25. T de 0.01, 25. Lo vamos a hacer en la tabla de Excel, que es la que vamos a utilizar más. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer para encontrar ese valor de la T? Vamos al archivo. Los grados de libertad, ¿cuántos fueron? En este caso, los grados de libertad son 25. Entonces, cambiamos el 25 y buscamos el valor de 0.01. Y en este caso, el valor que nos están pidiendo lo voy a colocar en otro valor, en otro color, es este valor, 2.485. Y ese es el valor que estaríamos buscando. Muy bien. Entonces sigamos. 2.485. Listo. Esa es la parte como el manejo de la distribución TestStudent. Ahora volvamos al ejercicio. Veamos ¿qué nos dicen? ¿Con qué confiabilidad queremos trabajar?
Entonces recuerden que aquí nos dicen, encuentre un intervalo del 95%. Entonces nos dan la confiabilidad. En todo intervalo nos tienen que dar la confiabilidad, muchachos, también. La confiabilidad es del 95%. Y lo mismo que hicimos en el capítulo de muestreo. ¿Qué es confiabilidad? 1 menos alfa es 0.95. En este caso necesitamos encontrar primero alfa. Ya sabemos que alfa es 1 menos 0.95. Nos da 0.05. Y resulta que nos dicen que hay que buscar es alfa medios. O sea que en este caso alfa medios es 0.05 sobre 2 nos da 0.025. En este paso 2 les recuerdo que nos dicen que hay que buscar el valor de t de alfa medios. Ya tenemos el alfa medios. Y los grados de libertad es n-1. Entonces acá nos tenemos que acordar cuál fue el tamaño de muestra que utilizamos para calcular la media y la desviación. ¿Se acuerdan de qué tamaño de muestra utilizamos en este ejercicio? ¿Se acuerdan? Eran 90, profe. No, fueron 12 días. Ah, sí, 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 sí. 12 días. Profe, Señora. profe, ¿me puede hacer el favor y me repite el paso 2? Por favor. El paso 2 nos dice que tenemos que buscar el valor de t de alfa medios n-1. O sea, en la tabla de la t tenemos que buscar este valor. Ese valor de alfa tiene que ver con la confiabilidad. Entonces recuerden que la confiabilidad que nos están pidiendo acá es del 95%. ¿Sí? 95%. Es la confiabilidad del 95%. Entonces, confiabilidad es 1 menos alfa, 0.95. El alfa lo despejamos, nos da 0.05. Y necesitamos alfa medios. Este primer valor es el que necesitamos acá. Y el otro valor que necesitamos es con cuántas observaciones trabajamos. Para este ejercicio de las transacciones trabajamos con 12 días. O sea que n-1 sería 12, menos 1 sería 11. Estos son los grados de libertad que necesitamos trabajar. Los grados de libertad. En definitiva, ¿qué valor tenemos que buscar? El valor de alfa medios, n-1, es el valor de t de 0.025 y 11 grados de libertad. Entonces vamos a buscar ese valor en la tabla. Listo. Vamos a buscar ese valor en la tabla. Entonces, en la tabla, ¿qué tenemos que cambiar? Grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 11. ¿Cuál es el valor que estamos buscando? El valor de 0.025. Es este valor de 2.201 el que estamos buscando para este ejercicio. 2.201. Apuntémoslo. Ese es el valor que necesitamos tener, ¿sí? Entonces, llevémoslo copiadito. Copiémoslo. Lo ponemos acá en Paint. Ya ese valor ya está acá, 2.201. Entonces,
2.201. Bien, ese es el paso 2. Ya después no tenemos que alargar mucho la presentación, acá en este caso, pero es 2.01. Listo. Ahora veamos el paso 3. El paso 3 es directamente los límites. Cada intervalo va a tener dos límites. El límite inferior y el límite superior. Veamos cuál sería el límite inferior para la media. La fórmula nos dice que es así. X media menos el valor de la tabla que multiplica a la desviación y esta a su vez dividido sobre el tamaño de la muestra. Para que lo tengamos claro, esto todo lo ponemos en paréntesis. Ese es el límite inferior para la media. Y el límite superior para la media simplemente va a ser que en vez de restar, le vamos a sumar la misma cantidad. Le vamos a sumar la misma cantidad. ¿Listo? Esas son las fórmulas de los límites. El límite inferior. Y esta es la fórmula del límite superior. Entonces veamos en el ejercicio. Ya lo podemos reemplazar. Límite inferior. El límite inferior de la media. Dijimos, ¿cuántas transacciones en promedio se hacen en el día? Dijimos 11.3. Menos. ¿Cuánto nos dio el valor de la tabla? ¿Se acuerdan cuánto nos dio el valor de la tabla que trabajamos? ¿Se acuerdan? Este valor nos dio 2.201, el valor de la tabla. Entonces cogemos 2.201, el valor de la tabla. ¿Se acuerdan cuánto nos dio la desviación? La desviación nos dio 2.23 transacciones. Dividido, ¿cuántas observaciones trabajamos la muestra? 12. Vamos a hacer operaciones. A 11.3 veamos qué valor se le va a restar. 2.201 por 2.23 dividido raíz de 12. Eso nos da con dos decimales. Vamos a trabajarlo con dos decimales. Nos da 1.42. Entonces veamos cuánto nos daría el límite inferior. 11.3 menos 1.42. Tenemos 9.88. Sería 9.88 transacciones. Muy bien. Ahora veamos el límite superior. El límite superior para la media. Simplemente dijimos a ese 11.3 le vamos a sumar lo que restamos acá. O sea que para simplificar, simplemente acá sumamos
lo que restamos acá. Si acá restamos 1,42, acá sumamos 1,42. Entonces, el límite superior nos da 12,72 transacciones. $12,72 transacciones. Muy bien. Veamos lo que sigue en la interpretación. Apuntemos esos dos valores, 9,88 y 12,72 transacciones. Muy bien. Entonces veamos la interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Digamos paso 4. La interpretación. Muy bien. La interpretación. Me acuerdo que estamos haciendo un intervalo de... Se me perdió. 95%, ¿no? 95%. Entonces, listo. Vamos para la interpretación. Entonces, recuerden que estamos haciendo un intervalo de confianza del 95%. Entonces, se dice así, empieza siempre con lo mismo. Con una confiabilidad del 95%. Estamos encontrando un intervalo de confianza ¿para qué? Para el número promedio de transacciones. Entonces decimos, con una confiabilidad del 95%, el número promedio de transacciones que se realiza diariamente es de, está entre dijimos que entre 9,88 y 12,72 transacciones por día. Digamos transacciones. Listo, entonces la interpretación se dice así. Con una confiabilidad del 95%, el número promedio de transacciones que realiza diariamente está entre 9,88 y 12,72 transacciones en el día. Muy bien. Ese es el intervalo de confianza para la media. Vamos a hacer el intervalo de confianza del primer ejercicio que estábamos haciendo de los accidentes del metro, del tranvía. Veamos qué nos pide acá. Aquí nos dice que encuentre un intervalo de confianza del 96% para el promedio de accidentes mensuales del tranvía. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a repasar ese ejercicio acá. Listo. Entonces, veamos qué vamos a hacer. Limpiemos esto. Empecemos con un tablero nuevo. Veamos el intervalo para el promedio de accidentes del 96%. Entonces repasemos los pasos. ¿Qué dijimos? El paso 1. Tenemos que hallar la media
y la desviación muestral de los accidentes. Entonces, vamos a hacerlo en el archivo de Excel. Recuerden que ese ya tenemos parte de los datos. Cuando digo parte, veamos qué datos tenemos. Estamos hablando de los accidentes, ¿no? Los accidentes. ¿Qué tenemos acá? Recuerden que inclusive el tamaño muestral eran 6 observaciones. Ya tenemos la media. Dijimos que la media era 6.67. La varianza muestral con 2 decimales. Dijimos que era 1.07 con 2 decimales. Pero esa es la varianza. Pero necesitamos la varianza para el intervalo. No, necesitamos es la desviación. Acá la desviación la podemos calcular de dos maneras. Una, acordándonos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Que la desviación, trabajando dos decimales, nos da 1.03. Ojo, repito, tenemos la varianza, le podemos sacar la raíz, 1.03. Y alguien puede decir, profe, yo puedo utilizar la fórmula que utilizamos anteriormente. Claro, vamos a ver que nos da lo mismo. Si yo le digo acá al computador, calcúleme debes punto M de todos estos accidentes, llegamos a la misma conclusión. O sea que acá yo calculé la varianza por los dos caminos que podíamos encontrar. Uno pues escoge un camino. Uno, sacamos la raíz a la varianza y esa es una forma de calcular la desviación muestral. La otra era utilizando la fórmula que lo hicimos. Desviación muestral. Listo. Ya tenemos el primer paso de este ejercicio. Primer paso. Ya tenemos la desviación, la media, la desviación. Entonces tenemos que la media nos dio 6.6 accidentes, 67 accidentes. La desviación nos da, dijimos que la desviación nos dio 1.03 accidentes. Y recordemos otro dato importante. ¿Con qué tamaño de muestra trabajamos? 6 meses. Ese es otro dato importante. Muy bien. Ahora recordemos que nos están diciendo que encontremos un intervalo de confianza del 96% para el promedio de accidentes mensuales. O sea que en el paso 2, recuerden que vamos a calcular el T de alfa medios n-1. Ese es el valor que vamos a trabajar. Bien, como la confiabilidad es del 96%, este es igual a 1 menos alfa. De acá sacamos que alfa es igual a 1 menos 0.96. Y eso nos da 0.04. Pero necesitamos es alfa medios para que lo tengamos presente. Alfa medios. Entonces 0.04 sobre 2 nos da 0.02.
Y recuerden que acá n menos 1 sería 6 menos 1, sería 5. Entonces el valor que tenemos que buscar, en este caso sería el valor de t de alfa medios, 0.02, y n menos 1, 5. Recuerde que esto se busca en la tabla T de 5 grados de libertad. Vamos a buscar ese valor. ¿Cuánto nos da? Veamos ese valor. ¿Cuánto nos da? Utilicemos este archivo de Excel. Recuerde que es la distribución T de Student. Acá tenemos 5 y tenemos que buscar el, ojo, lean bien, no es punto 20, es punto 02. O sea que el valor que nos están buscando acá es este 2.757. Bien, acá simplemente estamos utilizando una función de Excel que nos calcula la distribución T de Student. La distribución T de Student se calcula con esa fórmula. Simplemente nos dice cuál es el alfa medios y cuál es el valor de los grados de libertad. Muy bien, 2.757 es el valor que teníamos que buscar en la tabla. Entonces veamos el valor, ya tenemos acá, el valor que tenemos que buscar en la tabla, ya dijimos que es 2.757. Bien, viene el paso 3. Recuerde que el paso 3 son los límites. Son los límites. Entonces, veamos el paso 3, los límites. Vamos a hacerlo en otro tablero. Copiemos qué es lo que estamos calculando. Ah, esto ya borró. Bien, entonces veamos los límites. Límites. Recuerden que el límite inferior de la media, dijimos que la fórmula era X media menos el valor de la tabla por la desviación sobre la raíz de n. Nuestro límite en este caso es la media. Dijimos que eran 6.67 accidentes. El valor de la tabla, dijimos que era 2.757. Si quieren estar más seguros, cierren esto en paréntesis. Por la desviación, vimos que la desviación es 1.03. Y el tamaño de muestra que se utilizó fue de 6. Es 6. Entonces, veamos cuánto nos da estas operaciones. 6.67, veamos qué valor le vamos a restar. 2.757 por 1.03 dividido 6, trabajando dos decimales, redondeado es 1.16. Entonces, en este caso, 6.67 menos 1.16 nos da 5.51. 5.51. Y el límite superior
Dijimos que el límite superior era la media más t de alfa medios n menos 1 por la desviación sobre la raíz de n. Simplemente, simplificado es al valor que le restamos en el límite inferior, se lo sumamos para el límite superior. O sea que en este caso tenemos 6.67 más 1.16 nos da 7.83. Ahora veamos la interpretación, que ese era el paso 4. La interpretación. La interpretación. Recuerden que aquí estamos trabajando con una confiabilidad de, recordemos, estamos trabajando con una confiabilidad del 96%. Entonces, empezamos así. Con una confiabilidad del 96%, el número promedio, el número de accidentes mensuales que tiene el tranvía está entre 5.51 accidentes y 7.83 accidentes. Muy bien. 5.51 y 7.83 accidentes. Muy bien. Y veamos la pregunta que vamos a responder antes del receso, que es la siguiente. Aquí nos dice: encuentre un intervalo de confianza. Vamos a mirar, vamos a copiarlo. Dice, encuentre un intervalo de confianza del 98% para el total de accidentes ocurridos si el tranvía ha funcionado por espacio de 70 meses. Vamos a mirar el segundo intervalo que vamos a trabajar y se llama el intervalo de confianza para el total de la población. Vamos a copiar esto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces dice así. La pregunta que nos están haciendo es para el total de, para el total de accidentes, no para el promedio, sino para el total. El segundo intervalo que vamos a ver se llama así, intervalo de confianza. Intervalo de confianza para el total de la población. El total de la población. El total de la población cuando la varianza es desconocida.
Entonces, es muy importante entonces saber, vuelvo, repito, este es para cuándo o para qué, para el total de la población. ¿Cuándo? La varianza es desconocida, o sea que trabajamos con la desviación muestral. Bien, este intervalo tiene un requisito fundamental. ¿Cuál es el requisito indispensable? Hay que conocer el tamaño de la población. El tamaño de la población. Hay que conocer N mayúscula. Es indispensable. Sin eso no podemos tener este intervalo. Es un requisito indispensable. Acá en el enunciado nos lo indican. Ocurrido si el tranvía ha funcionado por espacio de 70 meses. O sea que nos está indicando que tenemos 70 meses de funcionamiento. Ya tenemos el tamaño de la población, sí, los 70 meses. Bien, veamos el paso 1 que va a ser muy rápido. ¿Qué necesitamos? Hallar la media y la desviación. Y obviamente tener el tamaño de la muestra. Los tenemos. Recuerden que estamos hablando de una media de 6.67 accidentes. Estamos trabajando el archivo del tranvía. Tenemos la desviación ya también calculada, 1.03. Tenemos NX, ¿sí? 6 meses. Ya tenemos el primer paso. El segundo paso, tenemos que encontrar también de la tabla la tabla T, F viene más adelante, alfa medios, N-1. O sea que por ahora se parece mucho a la anterior. Recordemos que acá ya nos están hablando de una confianza del 98%, o sea que la confianza acá es del 98%. 1 menos alfa, 0.98. El alfa sería 1 menos 0.98, sería 0.02. Y el alfa medios es 0.02 sobre 2, nos da 0.01. O sea que ya tenemos el alfa medios, 0.01. Y nx menos 1, n menos 1 sería 5. O sea que tenemos que buscar el valor de 0.01 en la tabla de 5. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y lo hacemos muy rápido. Entonces, buscamos. Rápido porque estamos en la tabla del 5. Y recuerden que tenemos que buscar 0.01. Vuelvo, repito. Lean bien, no es 0.10, es 0.01. O sea que el valor que estamos buscando es el de 3.365. Listo, 3.365. Ya tenemos el segundo paso, el segundo valor, 3.365. 3.365. Ahora miremos el paso 3, que son los límites. Esta es una fórmula nueva. Veamos el paso 3, que son los límites.
como todos los límites van a tener un inferior y un superior. O sea que el límite inferior nos dice así. La fórmula nos dice n mayúscula que multiplica la media menos el valor de la tabla n menos 1 que multiplica a n mayúscula, que multiplica la desviación y a su vez esto dividido sobre n. Esa es la fórmula del límite inferior. Ahora veamos la fórmula del límite superior. N mayúscula por la media e igual. En vez de restar, vamos a sumar la misma cantidad. Entonces, es esto, el valor de la t por n, por la desviación sobre la raíz de n. Entonces, vamos a calcular nuestro límite. Límite inferior. N mayúscula. Recuerde que en este es 80. 80, ¿sí o no? 80 meses, ¿o no? Es que de pronto... No, estoy perdido. 70. Sí, tienes razón. Es que estoy confundido con el del datáfono, sí. 70 meses. 70 por el número promedio de accidentes que dijimos que es 6.67. Le vamos a restar el valor de la tabla. Dijimos que el valor de la tabla era 2. Uy, ya se me perdió de todos estos rayones que tengo aquí. No, creo que es 3.365. Yo lo busco Sí, aquí. 3.365. 3.365. Ya como que la cuestión es de hambre. Ya nos están citando para... No, pero son las 7:10. Dijimos que es a las 7:20. Entonces, tranquilos. Vamos muy bien. Tranquilos. Sin afanes. El valor 3.365 por el n mayúscula que sabemos que es 70 por la desviación que es 1.03 sobre la raíz de n que solamente son 6 meses. Vamos a hacer operaciones. 70 por 6.67 por este lado da 466.9 menos, veamos cuánto da ese valor, 3.365, multipliquémoslo por 70 por 1.03 y lo podemos dividir por la raíz de 6. Esto nos da 90, bien, trabajando con dos decimales sería 99.05. Entonces tenemos 469.9, le restamos 99.5 y estamos hablando de 367.85 y como estamos hablando de accidentes es mejor redondearlo. Dejámoslo a 368 accidentes por este lado. Ese es el límite inferior. Ahora veamos el límite superior. Entonces el límite superior nos dice es 466.9. Le vamos a sumar esta misma cantidad, 99.05.
Entonces tenemos 469.9 más 99.05 nos da 565.95. Entonces vamos a aproximarlo a 566 accidentes. Ahora viene la interpretación. La interpretación. Bien. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad de ¿cuánto? 98%. Entonces empezamos con una confiabilidad del 98%. 98%. Recuerden que estamos hablando el total de accidentes. Entonces, con una confiabilidad del 98%, el número de accidentes totales, que ha tenido el tranvía, se ha estimado entre el límite inferior, que es 368 accidentes, y 566 accidentes. Entonces volvamos a mirar esta plana, este pantallazo, y salimos al descanso. Tercer paso, para los límites para el total. Recuerde que este es para el total. Para el total. Nos dice que el límite inferior es N mayúscula, tamaño de la población. Recuerde que eso es un requisito fundamental. Por la media, menos el valor que encontramos de la tabla T, que multiplica a N mayúscula, ¿sí? A N mayúscula, por la desviación sobre la raíz de N. El límite superior es lo mismo, pero sumando. Entonces acá, haciendo operaciones, chicos, por ahí hay un micrófono abierto, colaboren. Entonces tenemos que nuestro límite inferior haciendo operaciones eran 368 accidentes y el límite superior eran 566 accidentes. Entonces podemos decir, con una confiabilidad del 98%, el número de accidentes totales que ha tenido el tranvía durante esos 70 meses se ha estimado que estén entre 368 y 566 accidentes. Muy bien. Listo. Después del descanso, voy a terminar aquí la grabación.